La carta de despido reposaba sobre el escritorio entre ellas, nítida y definitiva, con la tinta aún fresca de la firma de la doctora Victoria Hayes. «Es usted brillante, doctora Michie», dijo con voz pausada y cansada, como quien había ensayado el discurso demasiadas veces. «Pero, la brillantez sin orden es caos». Pero Hayes ya no miraba el papel. Sus ojos se habían dirigido bruscamente hacia la ventana, hacia el sonido que se hacía cada vez más fuerte y profundo, haciendo vibrar el cristal. A través de la ventana del 10º piso. Las enfermeras corrían hacia la escalera, los guardias de seguridad gritaban por la radio y los pacientes pegaban la cara a las ventanas del pasillo. Todos mirando hacia arriba. El rugido de las hélices cortaba el aire otoñal, ahogando sus palabras, los monitores cardíacos, todo. Un helicóptero de la Armada descendía sobre el tejado del hospital, con las hélices centelleando bajo la fría luz de la tarde. El sello del Departamento de Defensa era inconfundible en su fuselaje. James Michie se quedó paralizado junto a la puerta. Con la carta de despido aún en la mano, observaba el caos que se desarrollaba abajo. No necesitaba mirar el teléfono para saberlo. Código Ángel, prioridad 1. El mensaje que había estado ignorando durante 20 minutos no era una petición. Era una advertencia. Y la cicatriz en su muñeca. La de Kandahar, la que había ocultado durante 5 años, de repente volvió a arder. Porque algunos secretos no permanecen enterrados. Y algunas llamadas, una vez que te encuentran, no puedes escapar. La mañana había comenzado como cualquier otro viernes. James Michie llegó al Hospital General Mercy a las 5:45 de la mañana, una hora antes de que su turno comenzara oficialmente, cargando un termo de café negro y el peso de otra noche en vela. La sala de urgencias ya bullía con el caos familiar. Los monitores emitían pitidos a ritmos irregulares, el fuerte olor a antisépticos se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Las enfermeras se movían entre las salas con cortinas con eficiencia casi mecánica. Llevaba trabajando allí 4 meses, desde que había dejado atrás su antigua vida y decidió que Tommy merecía un padre que volviera a casa cada noche. Tommy tenía 8 años. Pequeño para su edad, con los ojos oscuros de su madre y una sonrisa capaz de partirle el corazón a James y de volverlo a unir. En un instante. Sarah había muerto cuando Tommy tenía 2 años. Un aneurisma que se la llevó mientras dormía. Y James estaba en el extranjero cuando sucedió, operando a un marine en una clínica bombardeada mientras su esposa exhalaba su último aliento a 3000 metros de distancia. Eso fue hace 5 años. 5 años de culpa que le oprimían el pecho como una piedra que no podía expulsar. Se había prometido a sí mismo, tras el funeral de Sarah, que no se perdería ni un solo instante más de la vida de Tommy. No más despliegues. No más misiones clasificadas. No más operaciones en edificios derrumbados mientras las balas abrían agujeros en las paredes a su alrededor. Había dejado el ejército, aceptado un puesto como cirujano de trauma en el Mercy General y construido una vida que, desde fuera, parecía normal. Desayuno con Tommy cada mañana, deberes, ayuda cada tarde. Partidos de fútbol los sábados. Una rutina que se sentía segura y predecible, aunque a veces se sintiera como si llevara la ropa de otra persona. Pero algunas cosas no cambiaron. James seguía moviéndose por urgencias como si estuviera en un campo de batalla. Decisiones rápidas, sin titubear. Cada segundo, un cálculo de quién vivía y quién no. Y eso fue lo que le metió en problemas. La llamada entró a las 6:30. Accidente de tráfico con múltiples víctimas en la autopista. Un camión articulado se había cruzado en la calzada, ocupando 3 carriles, 5 coches implicados, múltiples heridos graves. Las ambulancias empezaron a llegar 7 minutos después. Los rescatistas gritaban, los paramédicos informaban a gritos sobre la situación mientras introducían las camillas por las puertas automáticas.
James estaba en la primera sala de urgencias cuando trajeron a un hombre de unos 30 años, inconsciente, con el pecho aplastado por el volante. El monitor chillaba mientras su presión arterial bajaba. Su saturación de oxígeno caía a la zona de peligro. James no lo pensó, simplemente actuó. Necesitaba un anestesiólogo de inmediato, pero el doctor Robert Sullivan estaba en medio de otra cirugía arriba. Y el anestesiólogo de guardia estaba atascado en el tráfico a 20 minutos de distancia. Así que James hizo lo que siempre hacía en zonas de combate. Cogió su teléfono y llamó directamente a Sullivan. «Te necesito en la sala de urgencias 1, ahora mismo». Su voz era tranquila, la clase de calma que solo se consigue viendo morir a la gente y decidiendo que no volverá a suceder. La respuesta de Sullivan fue cortante e irritada. «Estoy en medio de un procedimiento, Michey. Sigue los protocolos». James miró el monitor. Presión arterial desplomándose. Paciente en paro cardíaco. El paciente morirá en 8 minutos. No te lo estoy preguntando. Te lo estoy ordenando. Baja aquí. Hubo una larga pausa. Entonces la voz de Sullivan volvió, tensa por la ira. Esta es la última. ¿Ves que haces esto, Michey? La última vez. Pero vino. Y junto con James, dando órdenes como un comandante de campo, y Sullivan, trabajando con un resentimiento apenas disimulado, salvaron la vida del hombre. Para cuando terminó el turno de la mañana, James había salvado 3 vidas. James, tras violar 6 protocolos del hospital, recibió una queja formal del doctor Sullivan y otros 2 médicos a quienes había requisado sin permiso. La jefa de enfermeras, Linda, una mujer de unos 50 años con ojos amables y sin tolerancia para la burocracia, lo encontró en la sala de descanso 1 hora después. «Hayes quiere verte», dijo en voz baja. «Y Michey, la cosa no pinta bien». James asintió, demasiado cansado para sentir casi nada. Ya lo habían llamado al despacho de Hayes 2 veces en los últimos 4 meses, una por ordenar una tomografía computarizada de urgencia sin esperar la autorización del seguro, y otra por transportar personalmente a un paciente crítico al quirófano cuando los camilleros se retrasaron. En ambas ocasiones, Hayes le había dado la misma charla sobre protocolos, procedimientos y la importancia del orden institucional. En ambas ocasiones, James había asentido y dicho que entendía. Y en ambas ocasiones había vuelto a hacer las cosas a su manera. Porque su manera salvaba vidas. Victoria Hayes lo esperaba en su oficina del 10º piso. De espaldas a la puerta, contemplaba el puerto donde los veleros se mecían bajo el sol otoñal. Su oficina estaba impecable. Sillones de cuero, diplomas enmarcados de Yale y Johns Hopkins. Un escritorio de caoba que probablemente costaba más de lo que James ganaba en 3 meses. No se giró cuando él entró. «Cierre la puerta, doctor Michey». Él la cerró. El clic del pestillo sonó definitivo, como el cerrojo de una celda. Cuando Hayes finalmente se giró para mirarlo, su expresión era cuidadosamente neutral. El rostro de alguien que había tomado una decisión difícil y estaba decidida a llevarla a cabo. Sobre su escritorio, centrada, entre ellos como una prueba en un juicio, había una carta de despido. Su nombre estaba impreso en la parte superior con tinta negra nítida. La firma en la parte inferior aún estaba fresca. «Es usted brillante, doctora Michey», comenzó Hayes, con voz pausada y cansada, como quien había ensayado el discurso demasiadas veces. «Sus habilidades quirúrgicas son excepcionales. Sus instintos son extraordinarios. En 4 meses, ha tenido un índice de éxito del 98% en casos críticos, algo casi inaudito en medicina de urgencias». Hizo una pausa, con los dedos apoyados en el borde del escritorio. «Pero la brillantez sin orden es caos, y el caos, por muy bien intencionado que sea, destruye las instituciones.
James no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio solía ser la mejor respuesta. Hayes continuó, con un tono cada vez más firme. Esta mañana, presente 7 quejas formales en 4 meses. 7 veces ha ignorado los protocolos, ha requisado personal sin autorización y ha tomado decisiones unilaterales que socavan la cadena de mando. No puedo dirigir un hospital donde un solo médico opera, como si las normas no se aplicaran a él. James sintió que la ira le subía al pecho, ardiente y familiar. Esas reglas lo retrasan todo. La gente muere mientras esperamos firmas. La mandíbula de Hayes se tensó. Esas reglas protegen a los pacientes. Previenen errores. Garantizan la rendición de cuentas. James se inclinó ligeramente hacia adelante. Salvé 3 vidas esta mañana. ¿Cuántas habrían salvado sus protocolos? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Aguda y acusadora. La expresión de Hayes no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Frustración tal vez, o duda. Ese no es el punto, dijo en voz baja. El punto es que usted no es un hombre orquesta, Dr. Michey. Forma parte de un equipo, de un sistema. Y si no puede trabajar dentro de ese sistema, entonces no puede trabajar aquí. Le deslizó la carta de despido por encima del escritorio. Con efecto inmediato, seguridad lo acompañará a recoger sus pertenencias. James miró el papel durante 3 segundos, el tiempo suficiente para memorizar cada palabra, el tiempo suficiente para ocultar la ira que le quemaba en el pecho. Pensó en Tommy, en la promesa. Había prometido a la tumba de Sarah que estaría allí para su hijo, pensando en la vida normal cuidadosamente construida que ahora se desmoronaba a su alrededor. Pensó en el hombre de la sala de trauma 1, el que seguía vivo porque James se había negado a seguir los protocolos. Y pensó en todas las personas que había salvado a lo largo de los años. Soldados desangrándose en la arena. Civiles atrapados bajo los escombros. Víctimas de guerras cuya existencia la mayoría desconocía. Las había salvado infringiendo las normas. Ignorando los protocolos, haciendo lo que fuera necesario en ese momento, cuando los segundos importaban más que los procedimientos. Y ahora lo castigaban por ello. Pero Hayes ya no miraba el periódico. Sus ojos se habían dirigido hacia la ventana, hacia el sonido que se hacía más fuerte, más profundo, haciendo vibrar el cristal. A través de la ventana del 10º piso, las enfermeras corrían hacia la escalera, los guardias de seguridad gritaban por la radio y los pacientes pegaban la cara a las ventanas del pasillo, todos mirando fijamente. El rugido de las aspas del rotor rasgó el aire otoñal, ahogando sus palabras, los monitores cardíacos, todo. James se giró hacia la ventana justo cuando el helicóptero apareció a la vista. Un Seahawk de la Armada, gris oscuro contra el brillante cielo de octubre. El sello del Departamento de Defensa era visible en su fuselaje. Descendía directamente hacia el cielo, hacia el helipuerto de la azotea del hospital. Los rotores convertían el aire en un ciclón atronador. Hayes se quedó paralizada, con la boca entreabierta. «¿Qué demonios?», susurró. James no necesitó mirar su teléfono para saberlo. Lo sentía en los huesos. Ese familiar escalofrío que acompañaba a ciertas llamadas. Código Ángel. Prioridad 1. El mensaje llevaba 20 minutos en su teléfono. Desde que entró en la oficina de Hayes, lo había ignorado, esperando que fuera un error, esperando que hubieran encontrado a otra persona. Pero no. Nunca lo hacían porque no había nadie más que pudiera hacer lo que él hacía. 2 SEAL de la Armada salieron por la puerta de la escalera al 10º piso, moviéndose con una eficiencia tan decidida que los guardias de seguridad civiles se apartaban sin rechistar. Llevaban equipo táctico, armas de mano a la vista y dispositivos de comunicación en los oídos. El líder de los SEAL, un hombre de unos 30 años con la mirada dura de alguien que había visto demasiado, se dirigió directamente a la oficina de Hayes y llamó una vez, por cortesía, no para pedir permiso. Hayes abrió la puerta, pálida.
¿Qué es esto? ¿Quién autorizó que un helicóptero militar aterrizara en mi hospital? La expresión del SEAL no cambió. Señora, buscamos al doctor James Michey. Nos informaron que está en esta oficina. Los ojos de Hayes se dirigieron a James. Confusión y algo parecido al miedo cruzaron su rostro. El doctor Michey acababa de ser despedido. Ya no trabaja aquí. La mirada del SEAL se posó en James y algo en su expresión, reconocimiento, respeto, dejó claro que esta no era una visita social. Doctor Michey, soy el suboficial de primera clase Ryan Booker. Necesito que venga con nosotros inmediatamente. El secretario de Defensa ha emitido una directiva prioritaria. James sintió el peso del momento sobre sus hombros, un peso familiar y abrumador. 5 años. Había tenido 5 años de vida normal, 5 años siendo simplemente padre y médico. 5 años fingiendo ser otra persona. Y ahora todo había terminado. Hayes notó que su voz se tornaba aguda por la indignación. No puede simplemente quitarme a uno de mis médicos. Booker la interrumpió, con un tono respetuoso pero inflexible. Señora, con el debido respeto, usted lo acaba de despedir. Ya no es su médico. Levantó una tableta que le mostraba un documento con sellos y clasificaciones oficiales que la hicieron palidecer aún más. El doctor Michey posee una autorización de seguridad de nivel 5 del Departamento de Defensa. Su experiencia es necesaria para una situación crítica. Esto no es una solicitud. Hayes miró a James. Realmente lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? James tomó la carta de despido del escritorio, la dobló una vez y se la guardó en el bolsillo. Soy exactamente quien cree que soy, doctora Hayes, solo que con algunos detalles que no estaba autorizada a conocer. Se giró hacia Booker. Necesito hacer una llamada. ¿Mi hijo? Booker asintió. Estamos al tanto de su situación familiar, señor. Un equipo de protección ya está siendo enviado a su domicilio. Su hijo estará a salvo. Él. Viaje en helicóptero desde el hospital hasta el lugar seguro de la reunión informativa duró 12 minutos. James iba sentado en el asiento auxiliar, con los auriculares puestos, escuchando la comunicación entrecortada de los pilotos con la torre de control mientras sobrevolaban la ciudad a baja altura. A través de la ventana, podía ver cómo el Hospital General Mercy se hacía cada vez más pequeño. La azotea seguía llena de personal y pacientes que habían subido corriendo para ver el espectáculo. Se preguntó qué estaría pensando Hayes en ese momento, qué historia se contaría. Sobre la doctora a la que acababa de despedir. Booker estaba sentado frente a él, revisando algo en una tableta táctica. Finalmente, levantó la vista. Señor, necesito informarle sobre la situación. A las 4 horas local, un terremoto de magnitud 7.2 azotó un centro de entrenamiento conjunto de la OTAN en el este de Polonia, cerca de la frontera. El cuartel principal se derrumbó. 53 personas quedaron atrapadas, 28 han sido rescatadas hasta el momento, y hay 15 heridos graves. La infraestructura médica local está colapsada. Necesitan un cirujano traumatólogo con experiencia en combate y formación en rescate estructural. James cerró los ojos. 53 personas, la mayoría probablemente jóvenes de 19 o 20 años, que se alistaron pensando que conocerían el mundo y aprenderían un oficio. Ahora estaban sepultados bajo hormigón y acero, desangrándose mientras los rescatistas intentaban sacarlos. ¿Por qué yo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Booker era sombría. Porque usted es el único cirujano en la base de datos de la OTAN, que ha operado en estructuras derrumbadas bajo fuego enemigo. Ha entrenado a médicos de campaña en procedimientos de emergencia en tiempo real. Ha realizado triaje en el campo de batalla en condiciones que paralizarían a la mayoría de los cirujanos. Y, según su expediente,
Nunca ha perdido a un paciente que consideró que valía la pena salvar. James abrió los ojos, mirando al sello. Eso no es cierto. He perdido a muchos. Booker asintió lentamente. Pero no. Porque usted los abandonara. Señor. Esa gente en Polonia necesita a alguien que no se rinda. Lo necesitan a usted. La sala de reuniones estaba en un edificio anodino cerca de la base naval, con paredes de hormigón y luces fluorescentes. El almirante Richard Townsend esperaba, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante. Su cabello rubio y su presencia hacían que todos en la sala se enderezaran un poco. No perdió tiempo en cortesías. Dr. Michey, gracias por responder. James quiso señalar que no le habían dado opción, pero se calló. Townsend continuó, mostrando imágenes satelitales en la pantalla. La situación se está deteriorando. Tenemos 72 horas antes de que la sepsis y la falla orgánica se vuelvan irreversibles en los casos críticos. Usted será infiltrado con un equipo médico SEAL, pero usted está al mando de todas las decisiones médicas. Su palabra es la última. James estudió las imágenes, los barracones derrumbados, el área de triaje improvisada, el caos de una operación de rescate a contrarreloj. ¿Y mi hijo?, preguntó en voz baja. La expresión de Townsend se suavizó ligeramente. Tommy Michey, de 8 años, asiste a la escuela primaria Riverside. Desde hace 20 minutos, está bajo custodia protectora. 2 agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval están con él, haciéndose pasar por seguridad escolar. Su vecina, la señora Patterson, ha sido informada y está preparada para cuidarlo. Durante su ausencia, tendrá protección las 24 horas. James sintió un nudo en la garganta. Tommy estaría asustado, confundido, preguntándose por qué su padre no estaba allí para recogerlo del colegio. Necesito hablar con él. Townsend asintió. Tendrá 5 minutos antes de partir. Dr. Michey, sé lo que le pido. Sé que dejó esta vida por una razón, pero esa gente en Polonia no tiene a nadie más. ¿Irá? James pensó en la carta de despido que llevaba en el bolsillo, en las palabras de Hayes. La brillantez sin orden. Es caos. Pensó en el hombre al que había salvado esa mañana y en todas las personas, a las que había salvado a lo largo de los años negándose a seguir las reglas, haciendo lo que había que hacer, en el momento preciso. Y pensó en Tommy, en la promesa que le había hecho de siempre volver a casa. Pero algunas promesas eran más complicadas que otras. Algunas decisiones no eran realmente decisiones. Me iré, dijo en voz baja. Pero voy a volver. Pase lo que pase, voy a volver. La expresión de Townsend era grave. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que lo hagas. La llamada con Tommy fue la conversación más difícil que James había tenido en su vida. Estaba sentado en una pequeña oficina, con la puerta cerrada, sujetando el teléfono como si fuera a romperse en sus manos. La voz de Tommy sonó débil y preocupada. Papá. La señora Patterson dijo que hay hombres aquí que dicen que nos están protegiendo. ¿Qué está pasando? James cerró los ojos, obligando a su voz a mantenerse firme. Hijo, ¿recuerdas que te conté que antes era médico de soldados? Que solía ayudar a la gente en lugares peligrosos. La voz de Tommy era cautelosa. Dijiste que lo dejaste porque querías estar conmigo. James sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Me detuve y quiero estar contigo más que nada. Pero ahora mismo hay gente muy herida ahí. Necesitan un médico que sepa cómo ayudarlos. Me necesitan. Hubo un largo silencio. Entonces la voz de Tommy volvió, más baja que antes. ¿Vas a correr? ¿Peligro? James quería mentir. Quería decirle a su hijo que todo estaría bien. Pero se había prometido a sí mismo que nunca le mentiría a Tommy. No sobre las cosas importantes. Quizás un poco, pero voy a tener mucho cuidado y voy a volver a casa en cuanto pueda. Tommy guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar,
Su voz intentaba ser valiente. ¿Cuánto tiempo? James. Tragó saliva. 72 horas. 3 días. Eso es todo. Tommy sorbió por la nariz. Y James supo que estaba intentando no llorar. Promesa. Y ahí estaba. La promesa que James no podía hacer. La promesa que atormentaba a cada soldado, a cada socorrista, a cada que corría hacia el peligro en lugar de huir de él. Pero Tommy necesitaba oírlo. Necesitaba algo a lo que aferrarse. Así que James pronunció las palabras, aunque le supieran a ceniza en la boca. Te lo prometo, hijo. Haré todo lo posible por volver a casa contigo. La voz de Tommy era apenas un susurro. Te quiero, papá. La vista de James se nubló. Yo también te quiero mucho, Tommy. Pórtate bien con la señora Patterson. De acuerdo. Cuando terminó la llamada, James se quedó en silencio un largo rato, con el teléfono aún pegado a la oreja. Luego se levantó, enderezó los hombros y regresó a la sala de reuniones. Había trabajo que hacer. El vuelo a Polonia duró 9 horas. James estaba sentado en la bodega de carga de un avión de transporte C-17, rodeado de equipo médico, miembros del equipo de operaciones especiales revisando las armas y el leve estruendo de los motores que hacía casi imposible conversar. Aprovechó el tiempo para repasar los informes de bajas y prepararse mentalmente para lo que encontraría al aterrizar. 15 casos críticos. Significaban al menos 15 formas distintas de morir. Hemorragias internas, aplastamiento de órganos, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos. Cada uno, un rompecabezas que tendría que resolver con recursos, tiempo y opciones limitados. Para esto era bueno. Para esto se había entrenado durante años. Primero en la Facultad de Medicina, luego en la Marina, y después en las operaciones clasificadas que oficialmente no existían. Trabajó en hospitales bombardeados en Irak, en claros de la selva en Sudamérica, en cuevas en Afganistán, donde la única luz provenía de linternas frontales y el único sonido era la respiración entrecortada de hombres moribundos. Había aprendido a tomar decisiones imposibles, a decidir quién recibía la medicina y quién no, a vivir con el peso de esas decisiones después. Pero eso fue antes de Tommy, antes de convertirse en padre responsable de alguien más que de sí mismo, antes de comprender lo que significaba tener a alguien esperándote en casa. Alguien que necesitaba que volvieras. El avión sufrió turbulencias y la mano de James fue instintivamente a su bolsillo, donde guardaba una foto de Tommy tomada el mes pasado en la playa. El rostro de Tommy se iluminó con una carcajada mientras corría huyendo de las olas. James lo había estado persiguiendo, y la madre de Sarah había tomado la foto sin que se dieran cuenta. Era la única foto que James llevaba consigo, el único recordatorio que necesitaba de por qué no podía permitirse morir en algún edificio derrumbado al otro lado del mundo. Booker apareció a su lado, agachado en el estrecho pasillo. Estamos a 30 minutos, Doc. Deberías descansar. James negó con la cabeza. No puedo dormir en los aviones. Booker sonrió levemente. Sí, lo sé. ¿Puedo preguntarte algo? James asintió. ¿Por qué te fuiste? Hace 5 años estabas en la cima. Podrías haber tenido el puesto que quisieras. ¿Por qué marcharte? James guardó silencio un largo rato. Luego sacó la foto de Tommy y la levantó. Mi esposa murió mientras yo estaba en el extranjero. Un aneurisma. 1 minuto estaba bien. Al siguiente ya no estaba. Y yo no estaba allí. Estaba salvando la vida de otra persona mientras mi hijo perdía a su madre. La expresión de Booker era sombría. Lo siento. James guardó la foto en su bolsillo. Decidí ese día que Tommy nunca perdería a sus 2 padres por este trabajo. Que tendría al menos uno de ellos que volviera a casa cada noche. Así que me fui, acepté un puesto civil, intenté ser normal. Booker lo observó por un momento. Pero no podías cambiar quién eres.
James lo miró. No, no podía. Y por eso me despidieron hoy. La sonrisa de Booker era triste. Para que lo sepas, Doc. La gente estaba a punto de salvarse. Tienen suerte de que seas quien eres. Que se vayan al diablo las reglas. La zona de aterrizaje era un caos. El terremoto había ocurrido a las 4 de la mañana, hora local, sorprendiendo a la mayoría del personal de la base mientras dormían. El edificio principal de barracones, una estructura de hormigón de 4 pisos que albergaba a 200 personas, se derrumbó, cada piso cayendo sobre el de abajo. La operación de rescate llevaba 8 horas, con maquinaria pesada retirando escombros. Mientras los médicos clasificaban a los heridos a medida que los extraían. James bajó del helicóptero y se encontró con una escena terriblemente familiar. El olor a polvo de cemento y sangre. Los sonidos de gritos y maquinaria. El caos organizado de personas intentando salvar vidas en condiciones imposibles. Un coronel del ejército polaco los recibió en la zona de aterrizaje, con el rostro grisáceo por el agotamiento. Dr. Michei. Coronel André Kowalski. Gracias a Dios que están aquí. Tenemos 15 casos críticos en el hospital de campaña. 5 más siguen atrapados y estamos intentando llegar hasta ellos. James ya se estaba poniendo en marcha, su mente entrando en el modo que le había mantenido con vida y había mantenido con vida a otros en docenas de zonas de combate. Primero, muéstrenme los casos críticos. Necesito saber a qué nos enfrentamos. El hospital de campaña era una pesadilla de categorías de triaje. Etiquetas rojas para crítico, amarillas para grave, verdes para heridos leves. James recorrió las filas de camillas y batas, evaluando a cada paciente en segundos con su ojo entrenado. Este necesita cirugía en 1 hora o se desangrará internamente. Aquel tiene un neumotórax que requiere descompresión inmediata. Esta tiene la columna fracturada y un movimiento en falso la dejará paralizada. 15 casos críticos. En circunstancias normales, con un equipo quirúrgico completo y una ambulancia bien equipada, podría salvar quizás a 12. Aquí, con suministros limitados y sin refuerzos, tendría suerte si salvaba a 8. Pero James había dejado de pensar en términos de circunstancias normales hacía mucho tiempo. Se detuvo ante una camilla donde un joven soldado, no tendría más de 19 años, yacía inconsciente, con el pecho apenas palpitando y la piel pálida y fría. La médica de campaña a su lado levantó la vista, con los ojos rojos de tanto llorar. Hemorragia interna masiva. No podemos estabilizarlo. Le quedan unos 30 minutos. James se arrodilló junto a la camilla, sus manos ya evaluando el abdomen del paciente, buscando la rigidez reveladora que indicaba acumulación de sangre donde no debía haberla. Hazme una ecografía. Y necesito otro cirujano aquí ahora mismo. La voz de la médica sonaba impotente. No tenemos otro cirujano. Te toca a ti. James la miró, vio el miedo en sus ojos, la certeza de que estaba viendo morir a un niño, y no podía hacer nada al respecto. Y tomó una decisión. La clase de decisión que le había costado el puesto esa misma mañana. La clase de decisión que rompía todos los protocolos, pero que, aún así, salvaba vidas. Entonces serás mi cirujano. ¿Cómo te llamas? Los ojos de la médica se abrieron de par en par. Solo soy una médica de campaña. No puedo, la interrumpió James, con voz tranquila pero firme. ¿Tu nombre? Ella tragó saliva con dificultad. Cabo Sarah Banks. James sintió un nudo en el pecho al oír el nombre. Sarah, como el de su esposa, pero lo apartó. Bien, Cabo Banks, vas a aprender a realizar una laparotomía de emergencia, y vas a hacer exactamente lo que te diga cuando te lo diga. Y este chico va a vivir. ¿Entendido? Banks lo miró fijamente un instante y luego asintió lentamente. ¿Entendido? La cirugía duró 43 minutos. James operó con Banks como asistente, guiándola paso a paso, manteniendo la voz firme y tranquila,
incluso cuando los signos vitales del paciente se desplomaron 2 veces y tuvieron que comprimirle el corazón manualmente para mantener el flujo sanguíneo. A su alrededor, el hospital de campaña seguía sumido en el caos. Llegaban más heridos, los médicos gritaban pidiendo suministros, y el chirrido de la maquinaria pesada seguía removiendo los escombros. Pero James se aisló de todo. Se concentró por completo en la tarea que tenía delante: encontrar el vaso sanguíneo que sangraba, pinzarlo, reparar el daño, cerrar el abdomen antes de que se produjera una infección. Cuando terminó, cuando los signos vitales del paciente se estabilizaron y recuperó el color, Banks miró a James con algo parecido a la admiración. ¿Cómo sabías que podía hacerlo?, preguntó James, que ya se dirigía al siguiente paciente. Porque he entrenado a más de 100 médicos de campaña en condiciones peores que esta, y todos y cada uno de ellos hicieron cosas que no creían posibles. Tú no eres diferente. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de cirugías, decisiones de triaje y elecciones imposibles. James operó un pulmón colapsado, un vaso roto y un cráneo fracturado con hemorragia cerebral. Enseñó a otros 3 médicos a realizar procedimientos que solo habían leído en los libros de texto. Tomó la decisión de concentrar los recursos en los pacientes con posibilidades de sobrevivir, sabiendo que eso significaba que algunos de los demás no lo lograrían. Y vivió con esas decisiones como lo había hecho durante 15 años. Pero en medio de todo, algo sucedió que lo cambió todo. Trajeron a una paciente de entre los escombros, una joven de 20 y tantos años, inconsciente, con el pecho aplastado por la caída de concreto. Sus signos vitales se desplomaban, su saturación de oxígeno caía en picada. Y James supo de inmediato que le quedaban quizás 10 minutos antes de que su corazón dejara de funcionar por completo. También sabía que en la tienda contigua había un soldado con una lesión similar que llevaba 3 horas esperando cirugía. Ambos en estado crítico, ambos muriendo, con un solo respirador disponible. Este era el peor escenario posible, el que todo cirujano de combate temía. La elección entre 2 vidas cuando solo se podía salvar una. James se quedó paralizado durante quizás 5 segundos, su mente repasando a toda velocidad los cálculos, las probabilidades, los resultados. La mujer tenía una ligera ventaja para sobrevivir. Era más joven, más fuerte y tenía menos daños en la cavidad torácica. El soldado era mayor. Sus heridas eran más extensas y sus posibilidades eran de un 50%, incluso con intervención inmediata. Según todos los indicadores médicos, según todos los protocolos de triaje, la elección era clara: salvar a la mujer, dejar que el soldado esperara. Pero James miró el rostro del soldado y vio algo que lo hizo dudar. El hombre tenía los ojos abiertos, consciente, alerta, y en esos ojos, James vio una especie de aceptación, una resignación que decía que sabía que se estaba muriendo y que lo había asumido. La mano del hombre se movió levemente, y James vio que llevaba un anillo de bodas. James sintió que algo se le rompía en el pecho. Este hombre tenía esposa, tal vez hijos, gente esperándolo en casa, como Tommy esperaba a James. James tomó su decisión en un instante, y fue la decisión que rompió todas las reglas, todos los protocolos, todos los cálculos lógicos. Haremos ambas cosas, dijo en voz baja. El médico jefe lo miró fijamente. Señor, no tenemos el equipo. James lo interrumpió. Yo opero al soldado. Usted estabilice a la mujer. Trabajaremos simultáneamente. Le daré instrucciones. El rostro del médico palideció. No puedo realizar ese tipo de cirugía. La voz de James permaneció firme. Si puede y lo hará, porque no voy a dejar que ninguno de los dos muera. Ahora, muévase. Durante la siguiente hora y 17 minutos,
James realizó lo que más tarde se describiría en el informe posterior a la acción como una de las intervenciones médicas de combate más notables de la historia militar moderna. Operó al soldado con una mano mientras dirigía simultáneamente al médico durante la cirugía de la mujer. Su voz no vaciló, sus manos no temblaron, incluso cuando las explosiones a lo lejos sugirieron que el terremoto podría no haber sido del todo natural. El edificio tembló 2 veces durante la cirugía. El polvo cayó del techo sobre el campo quirúrgico, y James tuvo que detenerse para limpiarlo antes de continuar. Alguien gritó que se habían avistado fuerzas hostiles en la zona, que debían evacuar, que toda la operación estaba a punto de convertirse en una zona de combate. Pero James no se detuvo. No podía detenerse porque detenerse significaba que ambos pacientes morirían, y eso era inaceptable. Cuando todo había terminado, cuando ambos pacientes estuvieron estables y respirando por sí solos, cuando la crisis pasó y James por fin pudo dar un paso atrás y evaluar lo que acababa de hacer, se dio cuenta de que le temblaban las manos. No de miedo, sino de agotamiento y la bajada de adrenalina. Miró su uniforme y vio que estaba empapado de sangre. No la suya, sino la de las personas a las que acababa de salvar. Booker apareció a su lado. Doctor, tenemos que movernos. La información dice que esta zona se va a poner peligrosa. Los equipos de evacuación están en camino. James miró a los 2 pacientes, ambos inconscientes pero vivos. No los voy a dejar. La voz de Booker era suave. Señor, tenemos que irnos. Serán evacuados con el resto de los heridos. James negó con la cabeza. Me quedo hasta que estén lo suficientemente estables. Para el traslado. Eso no es negociable. La evacuación duró otras 6 horas. James permaneció junto a sus pacientes en cada paso, controlando sus signos vitales, ajustando su medicación, negándose a marcharse, incluso cuando el edificio volvió a temblar y trozos del techo comenzaron a caer. El equipo SEAL estableció un perímetro defensivo, y James podía oír disparos a lo lejos, aunque no sabía si eran hostiles o simplemente guardias nerviosos disparando a sombras. No le importaba. Su mundo se había reducido a 2 latidos, 2 pares de pulmones que seguían respirando porque se había negado a tomar la decisión que todos esperaban que tomara. Cuando finalmente llegó el helicóptero de evacuación, James ayudó a subir a ambos pacientes personalmente, revisando y volviendo a revisar sus vías intravenosas, la configuración de sus respiradores, cada detalle que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte. Solo cuando el helicóptero despegó, cuando lo vio desaparecer en el gris amanecer polaco, llevando a sus pacientes a un lugar seguro, James se permitió sentarse. Se sentó sobre un trozo de escombro, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez en 15 años, lloró. No porque hubiera fracasado, sino porque había tenido éxito, porque los había salvado a todos. A los 15 casos críticos. Ni uno solo se perdió. Ni una sola vida se sacrificó por otra. Banks lo encontró allí 10 minutos después. Se sentó a su lado sin decir palabra y durante un largo rato. Se quedaron en silencio, contemplando el amanecer sobre los barracones destruidos. Finalmente, ella habló. Gracias por enseñarme. Gracias por confiar en mí. James. La miró, vio el agotamiento en su rostro, la sangre en su uniforme, esa clase de cansancio que surge de superar todos los límites que creías tener. Hiciste el trabajo. Yo solo te dije qué hacer. Banks negó con la cabeza. Hiciste más que eso. Me demostraste que las reglas que seguimos, los protocolos que memorizamos, a veces no son suficientes. A veces hay que elegir salvar a todos, incluso cuando parece imposible. James guardó silencio un momento. Luego, sacó su teléfono para revisar si tenía mensajes. Había un mensaje de Tommy enviado hacía 3 horas. Papá, tengo miedo. Por favor, vuelve a casa. James sintió las palabras como un golpe físico. Había estado tan
concentrado en salvar a desconocidos que casi se había olvidado de la persona que más le importaba. Tengo que irme, dijo, en voz baja. Banks asintió. Lo sé. Todos lo sabemos. El vuelo de regreso fue más silencioso que el de ida. James estaba sentado en la bodega de carga, viendo cómo el paisaje polaco desaparecía bajo sus pies, reemplazado por el océano, luego por las nubes, y finalmente por la familiar costa de su hogar. Había estado fuera durante 68 horas, 4 horas menos de las 72 horas permitidas, pero se sintió como una eternidad. Durante el vuelo, Booker le entregó una tableta. Esto llegó mientras operabas. Pensé que querrías verlo. James tomó la tableta y vio un correo electrónico con el asunto. Una disculpa y una oferta. Era de la doctora Victoria Hayes. Lo abrió y comenzó a leer. La carta era larga, cuidadosamente redactada y claramente escrita por alguien que había tenido tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Hayes escribió sobre haber visto la cobertura noticiosa del rescate en la base de la OTAN, sobre haber visto el nombre de James mencionado una y otra vez, sobre enterarse de que el médico al que había despedido esa mañana era considerado un héroe por todos, desde el secretario de Defensa hasta el primer ministro polaco. Escribió sobre cómo había pasado los últimos 3 días revisando su expediente, leyéndolo detenidamente por primera vez, y descubriendo detalles que habían sido clasificados, censurados, ocultos tras autorizaciones de seguridad que ella no poseía. Escribió sobre darse cuenta de que cada violación del protocolo, cada regla que había infringido, había servido para salvar vidas. Que su caos tuvo un 98% de éxito, porque en realidad no fue caos. Era una precisión operativa a un nivel que ella no había reconocido. Y entonces le hizo su oferta. El puesto de jefe de medicina de urgencias en el Hospital General Mercy, no como la devolución de su antiguo trabajo, sino como algo nuevo, algo diseñado en torno a su forma de trabajar, en lugar de intentar forzarlo a un sistema que no podía contenerlo. Escribió sobre la creación de un nuevo protocolo de respuesta rápida, sobre darle la autoridad para movilizar recursos en situaciones de vida o muerte, sobre confiar en su criterio en los momentos en que los segundos importaban más que las firmas. Escribió sobre cómo los pacientes confiaban en él, como su nombre en la lista del hospital les daba esperanza, como su presencia les hacía creer que estarían bien. Y terminó con una sencilla petición: vuelva, Dr. Michei. Enséñenos a ser mejores. Ayúdenos a recordar por qué nos hicimos médicos. Urgencias le esperará. No importa cuánto tiempo haga falta. James leyó la carta 2 veces, luego dejó la tableta y cerró los ojos. Pensó en Tommy, en la promesa que le había hecho de siempre volver a casa. Pensó en la carta de despido que aún llevaba doblada en el bolsillo, en las palabras de Hayes aquella mañana: brillantez sin orden es caos. Y pensó en las 15 personas en Polonia que estaban vivas en ese momento porque él se había negado a aceptar que el caos fuera la única opción, porque había encontrado la manera de crear orden en medio de la locura. Quizá Hayes tenía razón. Quizá la brillantez sin orden era caos. Pero quizá a veces el caos adecuado era justo lo que el mundo necesitaba. Cuando el avión aterrizó, cuando James salió a la pista y vio el familiar horizonte de su ciudad, sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no era el mismo hombre que se había marchado hacía 3 días. Aquel hombre había estado huyendo de su pasado, intentando ser alguien que no era. Este hombre, exhausto, ensangrentado, cargando con el peso de 15 vidas, que había salvado y la promesa de una que no podía romper. Este hombre sabía quién era. La Marina envió un coche para llevarlo a casa. James se sentó en el asiento trasero, viendo pasar la ciudad y pensando en lo que le diría a Tommy. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que te fuiste porque la gente te necesitaba, pero que volviste porque él te necesitaba más? ¿Cómo le enseñas a un niño que algunas promesas son complicadas, que algunas decisiones requieren que estés en 2 lugares a la vez, que
¿Amar a alguien significa a veces romperte el corazón para hacer lo correcto? El coche se detuvo frente a su casa justo al atardecer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La señora Patterson esperaba en el porche y a su lado estaba Tommy, pequeño y de aspecto frágil con su uniforme escolar. Al ver el coche, Tommy echó a correr. Bajó corriendo los escalones del porche, cruzó el césped y chocó contra James con tanta fuerza que lo hizo retroceder un paso. James cayó de rodillas y abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo su latido, su respiración, cada pequeño temblor que le confirmaba que era real, que estaba a salvo y en casa. «Regresaste», susurró Tommy en su hombro. «Lo prometiste, y regresaste». James cerró los ojos, sintiendo las lágrimas resbalar por sus mejillas. «Siempre regreso. Esa es una promesa que jamás romperé». Una semana después, James Mitchell entró por primera vez al Hospital General Mercy como jefe de urgencias. El personal se alineó para saludarlo. Algunos con aplausos, otros con sonrisas cautelosas, otros con el receloso respeto de quienes habían oído las historias, pero no sabían qué creer. Hayes lo recibió en el vestíbulo y, por un instante, se miraron fijamente. Dos personas que habían aprendido algo nuevo. «Bienvenido de nuevo, Dr. Mitchell», dijo Hayes en voz baja. James le tendió la mano. «Gracias por la segunda oportunidad». Hayes le estrechó la mano con firmeza. «Gracias por enseñarme que a veces las reglas deben cambiar». Caminaron juntos hasta la nueva oficina de James, más grande que la anterior, con una ventana que daba a la sala de urgencias y un escritorio que aún olía a barniz fresco. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada. Tommy en la playa, riendo mientras corría huyendo de las olas. James la tomó, mirando el rostro de su hijo. «Tengo una condición», dijo. Hayes asintió. «Dime cuál es». James dejó la foto sobre la mesa. «El viernes es libre para mi hijo». Hayes sonrió. «Hecho». La primera llamada de emergencia llegó 20 minutos después. Incidente con múltiples víctimas. Incendio en un almacén. Varias víctimas con quemaduras graves e inhalación de humo. James estaba a medio camino de la puerta cuando Hayes lo llamó. «Dr. Mitchell». Se volvió. La expresión de Hayes era seria, pero no temerosa. «Haz lo que tengas que hacer. Confío en ti». James asintió una vez y corrió hacia la sala de urgencias, poniéndose ya los guantes. Ya estaba entrando en el modo que lo había mantenido con vida y había mantenido con vida a otros a través de todo lo que había enfrentado. Mientras corría, pensaba en Tommy, en la promesa que le había hecho de siempre volver a casa. Pensaba en las 15 personas en Polonia, que estaban vivas porque se había negado a aceptar decisiones imposibles. Y pensaba en la carta de Hayes, en las palabras que lo habían acompañado durante el largo vuelo de regreso a casa. «Tu nombre da esperanza a los pacientes». Eso era lo que había estado buscando todos estos años. No solo la capacidad de salvar vidas, sino la capacidad de dar a la gente la esperanza de que podían salvarse. Eso valía la pena luchar. Por eso, valía la pena romper las reglas, valía la pena todo. Las ambulancias ya estaban llegando, las sirenas aullando, los paramédicos gritando informes de estado. James estaba de pie en el centro de la sala de emergencias, rodeado de un caos controlado, y sintió una paz que no había sentido en 5 años. Aquí era donde creía. Continuó. No huyendo de quien era, sino aceptándolo. No eligiendo entre ser padre y ser médico, sino encontrando la manera de ser ambas cosas. Y cuando el primer paciente entró por la puerta, cuando las manos de James se movieron con una certeza experimentada, y su voz se abrió paso entre el ruido con una autoridad tranquila, se hizo una promesa silenciosa a Tommy, a Hayes, a sí mismo. Salvaría a todos los que pudiera.
Rompería las reglas cuando éstas se interpusieran en el camino de salvar vidas. Volvería a casa cada noche con su hijo. Y nunca se disculparía por ser exactamente quien estaba destinado a ser. Porque algunas llamadas, una vez que las contestas, te cambian para siempre. Y algunas promesas vale la pena cumplirlas, sin importar el precio.